Hola, soy Ángeles Guerén. Este es el segundo vídeo sobre homeopatía. Hoy quiero presentarte un poco el contexto histórico en el que apareció la homeopatía. Para ello tenemos que viajar hasta los siglos XVIII y XIX. En esta época se cuestionan las antiguas creencias sobre la salud y la enfermedad. Tanto la medicina como la psiquiatría se plantean la idea de que los trastornos y enfermedades físicas y psicológicos fueran debidos a entidades maléficas o aparecieran por generación espontánea. La teoría imperante en la época, la iatroquímica, consideraba que la salud dependía del equilibrio de los 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Los tratamientos que se aplicaban consistían en vomitivos, purgantes, sangrías. También se administraban algunas plantas medicinales como la belladona y la quina y algunas sustancias como nitrato de plata, el arsénico o el mercurio. En general, la medicina de los siglos XVIII y XIX era muy poco eficaz, debilitaba mucho a los enfermos y tenía muchos efectos tóxicos. Por ello, la aparición de la homeopatía fue muy bien recibida, dado que permitía tratar a los enfermos sin debilitarlos y sin efectos tóxicos. Se cumplía la primera premisa hipocrática de curar sin dañar. Para entender el contexto histórico donde comienza el desarrollo de la homeopatía, tenemos que irnos a los siglos XVIII y XIX, a finales del siglo de las luces. El siglo XVIII marca el final de la Edad Moderna y el principio de la Edad Contemporánea. El nacimiento de la Ilustración, a mediados de siglo, cuestiona las estructuras del antiguo régimen. Los ilustrados difundieron el racionalismo que pretendía liberar al hombre de su ignorancia mediante una actitud racional, crítica y reformadora. Hasta mitad de siglo predominaron las estructuras del antiguo régimen. La organización social era casi feudal y se estratificaba en estamentos. La nobleza y el clero disfrutaban de privilegios sobre el tercer estamento, que estaba compuesto por siervos, artesanos y agricultores, constituyendo el 90% de la población. La legitimidad de las estructuras del antiguo régimen era avalada por la divinidad de los monarcas, que disponían de un poder ilimitado sobre sus súbditos. La mayoría de los pensadores ilustrados, Rousseau, D'Alembert, Voltaire y Montesquieu, participaron en la redacción de la obra cumbre de la Ilustración, la Enciclopedia. Divulgaron por toda Europa la cultura de cambio, promulgando la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, y el razonamiento y la comprobación de los hechos como la forma adecuada de entender el mundo. Las colonias de América reclamaron su independencia. Fueron tiempos de gran agitación social que acabaron con la Revolución Francesa. Durante este periodo, las artes y las ciencias experimentaron un gran auge. A principios de siglo se inventó la máquina de vapor, que marcó el inicio de la Revolución Industrial. Surgieron las primeras escuelas de ingeniería, empezó el desarrollo de la técnica y la tecnología, se descubrió la mecánica de los fluidos, empezó el estudio de los fenómenos eléctricos y se inventó el pararrayos. Nació la química moderna, las matemáticas dieron un salto cualitativo. Se consolidó la teoría de la fuerza de la gravedad de Newton y su concepción mecanicista del universo. Con la clasificación de las especies naturales se fundó la biología moderna y aparecieron las primeras teorías científicas sobre el nacimiento de las especies. A finales del siglo XVIII, Jenner descubrió la primera vacuna,
la vacuna sobre la viruela, enfermedad que se extendía por toda Europa. El siglo XIX se caracterizó por grandes cambios sociales, científicos y culturales. Se produjeron revoluciones de toda índole. La evolución natural de la razón hacia lo científico fue fundamental en la época. La revolución industrial propició el desarrollo de la economía. La burguesía, nacida de la revolución industrial, se alió con el movimiento obrero en la lucha por el poder político y se consiguió el sufragio universal masculino. Fue la era de los grandes descubrimientos e inventos: la locomotora, la lámpara incandescente, el fonógrafo, el proyector cinematográfico, el gramófono, la fotografía, el teléfono, el motor de explosión, los automóviles, los aviones, los dirigibles, el termómetro y la pastilla de jabón. Pasteur elaboró la teoría microbiana que identificó a los microorganismos como causantes de las enfermedades infecciosas. Darwin publicó la teoría de la evolución. Freud desarrolló la teoría del psicoanálisis. Claude Bernard descubrió la lipasa, la primera enzima pancreática y la estructura de la médula espinal. Dalton, la teoría atómica, y Edison inventó la bombilla. En cuanto a la ciencia médica, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron grandes avances. Los mayores logros fueron en el ámbito de la salud pública. Surgió el concepto de prevención de enfermedades. Se pudieron prevenir epidemias mejorando las condiciones de vida de los inmigrantes que estaban hacinados en las grandes ciudades. El hacinamiento, la mala alimentación y la insalubridad que las grandes migraciones habían provocado favorecían la transmisión y el desarrollo de enfermedades como la viruela, el sarampión, el escorbuto y el raquitismo. Las condiciones higiénicas de las ciudades mejoraron gracias a la canalización de las aguas y la separación de las aguas potables de las residuales y pluviales. Se establecieron las primeras pautas de salud pública, que evitaron la transmisión masiva de las infecciones. Se descubrió la acción preventiva y curativa del zumo de los cítricos frente al escorbuto. La psiquiatría también tuvo un gran avance al catalogar los trastornos mentales como enfermedades. Se rechazó categóricamente la presencia de entidades malévolas como causantes de las enfermedades y mejoraron los tratamientos que eran vejatorios y variopintos. Lo demoníaco, como causa de los males que aquejaban a la humanidad, pasó a un segundo plano. Percival, en 1803, publicó el Código de Ética, que fue un modelo deontológico para las generaciones posteriores. La teoría físico-médica dominante en la época era la iatroquímica, que tenía sus bases en la alquimia de Paracelso. Buscaba explicaciones químicas a los procesos fisiopatológicos. Se creía que la fisiología dependía del equilibrio de los fluidos corporales y se administraban sustancias químicas para tratar las enfermedades. Posteriormente, el vitalismo atribuyó estos procesos a una fuerza vital, inmaterial, que animaba el ser vivo independientemente de la creencia divina. Surgió la idea de la enfermedad entendida como un proceso originado por una entidad morbosa. Hasta entonces se pensaba que las enfermedades se transmitían por medio de aires malévolos o se producían por generación espontánea, desequilibrando los 4 humores que componían la biología humana: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. El desequilibrio de los humores daba la enfermedad y el equilibrio la salud. La farmacopea disponía de tratamientos que consistían en purgantes, vomitivos y sangrías, ya que se desconocía la relación entre las enfermedades y los gérmenes patógenos.
Las sangrías consistían en sangrados controlados que se realizaban mediante cortes o con sanguijuelas y eran uno de los tratamientos más comunes en todas las boticas y hospitales. Además, también se utilizaban plantas medicinales tradicionales como la belladona, otras que venían del Nuevo Mundo como la quina y algunas sustancias como el azufre, el mercurio, el nitrato de plata y el arsénico. Como antídoto contra venenos y remedio milagroso, era ampliamente utilizada la tríaca magna, que estaba constituida por más de 60 componentes que variaban según su objetivo. Se utilizó la tríaca hasta la segunda mitad del siglo XIX y en España hasta principios del siglo XX. Estos remedios eran claramente ineficaces contra la sífilis, la peste, el cólera y la gripe que atacaban duramente en Europa, y poco a poco fue desapareciendo su uso indiscriminado contra toda enfermedad. El descubrimiento del oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno en la composición del aire permitieron entender la fisiología de la respiración. La teoría de la generación espontánea de los microorganismos fue cuestionada. A finales del siglo XIX, Pasteur y Koch demostraron la naturaleza de los procesos infecciones a través de la teoría microbiana. Gracias al apogeo de la ciencia, la superstición y las creencias variopintas fueron desmontadas. Se diferenció entre médicos clínicos y cirujanos. Los cirujanos se diferenciaron de los barberos y se hicieron grandes avances en el campo de la cirugía. Todas las ciencias en general experimentaron un gran avance. La antropología, la física, la astronomía. Apareció la teoría de la evolución. Mendel hizo los famosos experimentos con guisantes que fueron los precursores de la genética actual. Se produjeron grandes conflictos entre los clínicos que prescribían sus remedios a los enfermos y los boticarios que también dispensaban lo que les parecía más oportuno. A finales del siglo XIX se reordenó la profesión farmacéutica. Los boticarios pasaron a ser farmacéuticos con formación universitaria. Aparecieron las primeras patentes de marca de medicamentos y con ello el desarrollo de la industria farmacéutica en Europa. Samuel Hahnemann no solo se cuestionó los tratamientos de la época, sino que también se cuestionó la forma de realizar los medicamentos. Desarrolló el principio de los similares que ya había sido planteado por Hipócrates y Paracelso. Él buscaba siempre el remedio que fuera capaz de provocar los mismos síntomas de la enfermedad que quería curar. Este medicamento debía administrarse en la mínima dosis efectiva y por ello había que realizar sucesivas diluciones y potenciaciones del remedio antes de administrarlo. En cuanto a la expansión de la homeopatía, vemos que durante el siglo XIX se extendió por Europa y por América Latina. En España era utilizada principalmente por la aristocracia y en algunas clínicas de beneficencia. Durante la primera mitad del siglo XX, en Europa, a causa de las grandes guerras, la homeopatía fue retrocediendo, pero sin embargo se extendió por Asia. Durante la segunda mitad del siglo XX, la homeopatía vuelve a resurgir y, como siempre, sigue teniendo sus detractores y seguidores.